Hay celulares que se sienten muy delicados para el uso diario, sobre todo si trabajas en el campo, que son trabajos bastante rudos, viajas mucho o simplemente eres de los que no tiene cuidado para nada con el celular y tienes manos de mantequilla. Este telefonito, el Oukitel G7, va por ese camino. Es de los teléfonos rudos que están tan de moda y que aguantan muchísimo. Trae una batería enorme de 10.600 mAh que te da para varios días de uso, depende, claro está, de lo intenso que sea, y un diseño muy pero muy atractivo, y el precio te va a encantar. Así que no te muevas de ahí, que te voy a contar todos los detalles de este telefonito por si andas pensando comprarte uno de estos teléfonos rudos, que aquí en este canal somos expertos en ello. Soy Gunter, esto es GTEC y arrancamos ya. Y vamos a ver qué han incluido en la cajita de este Oukitel. Tampoco es mucha sorpresa, pero siempre es bueno saber qué trae. Aquí viene el teléfono, que lo vamos a dejar a un ladito. Miren qué hermoso está, señores. Manual, que este no te lo vas a leer. Certificados de garantía. Más certificados. El pinchito toda la vida. Este trae una herramienta aquí para sacar la SD. Cargador de carga rápida. Y el cable. Y para de contar. Déjame quitarle este papelito de acá que me da tirria. Miren qué hermoso está este telefonito del Oukitel G7. Y vamos a revisarlo a detalle para que puedan ver todo lo que trae. En el precio ya sabes seguramente por dónde van los tiros, porque este tipo de teléfonos generalmente tienen un precio bastante contenido. Lo puedes encontrar directamente en la página de la marca o en algunas otras como Amazon o Mercado Libre. Y hay dos versiones, una de 4 GB de RAM y 128 de almacenamiento, y esa cuesta $219, pero tiene un descuentazo y queda en $169. Y esta es la versión de 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento, y esta está en $269.99 para ser exactos, y con el mismo descuento que tiene la otra, que es de 33%, queda en $179. A los dos les puedes extender la capacidad de almacenamiento hasta 1 TB. Así que tú decides cuál te va más. En cuanto al diseño, la marca deja claro que es un teléfono resistente, de esos que aguantan de todo. Como pueden ver, trae las esquinas reforzadas, como es típico en este tipo de teléfono. Todo el marco es de una silicona dura, para hacerlo más resistente. Trae tapones de silicona en la entrada de USB-C y aquí en la entrada de la tarjeta microSD y de la tarjeta SIM. En lo que sí hay una diferencia es en el diseño del panel trasero, que miren qué chulo se ve. ¿O no, amigo? Atractivo módulo de cámara con este cintillo naranja que le da ese puntito extra al diseño. El lector de huella, donde a mí me ha encantado siempre que estés, que es aquí detrás, porque es donde termina siempre el dedo encima del módulo de cámara. Mide 174.2 por 82.3 y 18 milímetros, bueno, 18.5 para ser exacto, de grosor. Pesa 373 gramos. Y eso ya saben que tiene una razón, y es la enorme batería que tiene este telefonito. Honestamente, en el diseño han hecho un excelente trabajo. Es mucho más premium de lo que esperas para un celular de esta gama de precio. ¿A ti qué te ha parecido? Y por supuesto que vamos a hablar de la resistencia de este Oukitel G7, que es uno de los puntos fuertes. Tiene todas las certificaciones posibles: IP68, IP69K, certificación de grado militar, la famosa 1000STD810H. ¿Qué significa esto? Que este celular está diseñado para aguantar condiciones más extremas, uso un poco más rudo que los teléfonos tradicionales. Es decir, que se te caiga, tirarlo accidentalmente, agua, polvo, lo que sea, este teléfono lo va a aguantar. En cuanto a la pantalla, el Oukitel G7 trae una pantalla de 6.52 pulgadas con una tasa de refresco de 90 Hz para que todo fluya como tiene que ser. Así que no vas a tener ningún problema con la fluidez en este telefonito. Trae los bordes típicos de estos teléfonos, pero bueno, en este caso está enmascarado porque el fondo es negro, pero vamos a cambiarle el fondo para que ustedes vean cómo lucen estos bordes. Nada que te quite el sueño, la verdad que es muy común en este tipo de teléfono, este tipo de bordes. Trae una excelente definición de colores, 16.5 millones para ser exactos, y una nitidez que te sorprende. Es un tamaño de pantalla cómodo para consumir contenido en el día a día. Revisar mensajes, ver mapa, GPS y ver tus videos de YouTube con una definición que te va a dejar encantado. Este telefonito viene con una cámara principal de 64 megapíxeles, muy decente para tomar fotos de excelente definición
cuando lo uses para trabajar, para divertirte, cuando estés en exteriores, porque es para lo que está pensado este telefonito. Las fotos son bastante buenas, no vas a tener ningún reclamo. Recuerden que usar la alternativa de 64 megapíxeles consume muchísima memoria, pero bueno, si le pones una tarjeta de 1 TB no vas a tener problema. En el caso del video, la máxima resolución es 1080p, que esto es más que suficiente para las redes sociales y puedes grabar a 30 fps. No trae estabilización óptica, así que ten cuidado y mantén el pulso bastante controlado. La cámara frontal es de 8 megapíxeles y con esta podrás grabar también a 1080p a 30 fps en video. Para reuniones de trabajo, el día a día, tomarte una selfie, uno que otro video ocasional está más que bien. Vaya señores, que este teléfono está diseñado para cumplir, no para competir con los gama alta en el apartado de fotografía y video. Lo hace bastante bien. ¿A ti qué te han parecido las fotos que han ido apareciendo aquí? En el apartado de rendimiento, este telefonito está bastante decente. Monte el Unisoc T615 y antes de que empiecen a rajarse las vestiduras, te digo el equivalente en MediaTek y Snapdragon para que sepas dónde estás moviéndote. En MediaTek es el Helio G85 y el Snapdragon 680 4G. Es un procesador de gama de entrada, así que no esperes milagros, pero vas a poder correr los juegos más comunes, que la mayoría están optimizados para este tipo de procesadores. Aquí te dejo un benchmark para que te des idea de lo que puedes jugar con este teléfono. Así que si eres jugador ocasional, pues lo vas a poder hacer sin ningún problema. Claro está, en gráficos medios y unos FPS contenidos. Este telefonito corre Android 16 y la interfaz parece Android Stock porque es bastante fluida. La verdad que tú no tienes ningún lagueo. Algo que te va a encantar son las herramientas que trae porque este telefonito está pensado para el uso rudo y para el trabajo. Aquí en la caja de herramientas tienes brújula, sonómetro, clinómetro vertical, clinómetro horizontal, medida de altura, lupa plomada, que este te puede servir, advertencia y espejo. Este es el básico. Vaya que si necesitas cualquier tipo de esta herramienta, la tienes a la mano. Este telefonito trae la inteligencia artificial de la marca, el IA Beacon, esta que está acá. Aquí le puedes ir preguntando cosas. Claro que si no quieres complicarte la vida, ya usas la de siempre. Gemini, una de las mejores IA del mercado por mucho. A mí me encanta y siempre la uso. ¿Tú cuál inteligencia artificial prefieres usar? En la batería es un apartado donde también destaca este telefonito y por eso el grosor, que tampoco está tan grueso. Trae 10.600 mAh que te va a dar para varios días de uso. Claro está, depende de lo intensivo que seas. Y han incluido la cajita cargador que ya hoy en día no le incluye ninguna marca. Y otra cosa que puedes hacer es darle batería a otros dispositivos. Trae cargas reversibles. Como esto es un power bank de 10.000 mAh, pues vas a poder cargar cualquier dispositivo que necesites cargar. Recuerden que trae 10.000 mAh, que es como un power bank de esos que abundan por el mercado. En resumen, señores, que este Oukitel G7 está pensado para aquel que necesite resistencia, un teléfono que lo aguante todo, una batería para varios días de uso y funciones que te cumplan con el día a día. Y de repente te puedes echar una partidita sin ningún problema. ¿Ya vieron? Que sí se puede. Tiene sentido para la gente que trabaja en el campo, mecánicos, trabajos rudos, que no tengan que tener tanto cuidado con sus teléfonos. O también si tienes unos hijos que tengan manos de amianto que lo destruyen todo, pues con este teléfono está más que garantizado que no van a poder con él. Y con un diseño bastante atractivo y un precio mucho más atractivo. ¿A ti qué te ha parecido? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que te haya resultado de utilidad el video sobre el Oukitel G7. Si así fue, deja tu like. Si sabes a quién recomendarle este aparatito, compártelo para que tus amigos se enteren. Y si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo video de todos tipos. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.